Buenas tardes, mi nombre es Jenny Ramírez y soy la directora ejecutiva de Isla NC, una organización que se enfoca en construir comunidad y liderazgo a través de programas educativos de inmersión cultural en español. Estoy súper emocionada por tener esta conversación importantísima hoy. Por los últimos 18 meses, las familias se enfrentan con la tarea imposible de intentar mantener el progreso académico de nuestros niños, su salud y seguridad. Aparte de estos obstáculos, padres latinos, latinx, latiné, indígenas, inmigrantes ya estaban batallando dificultades en comunicarse y formar parte de sus escuelas. En esta sesión de Latinx Ed se une con nuestra organización Isla NC para escuchar cómo nuestra iniciativa Padres con Voz está centrando las voces de nuestros padres en un esfuerzo de reimaginar cómo podemos encontrar una equidad educacional. El día de hoy les vamos a hablar un poco de Padres con Voz. El objetivo de este programa es construir y aprovechar los conocimientos y fuerzas culturales de nuestros padres cuando interactúan en el sistema educativo. Este grupo provee herramientas esenciales para empoderar a los padres de nuestra comunidad para que sean capaces de defender los derechos educativos de nuestros niños. Esta tarde tengo el privilegio y el honor de presentar a nuestras guerreras, líderes, madres y esta tarde nuestras panelistas que son parte de esta conversación y son parte del grupo Padres con Voz. Primero les quiero presentar a Sonia Ramírez, que es mamá de tres niñas, una en la universidad, una en séptimo grado y uno en su último año de la superior o high school. Ahí también tengo el honor de presentar a Jenny Campa Rendón, mamá de dos niños de segundo y tercer grado. Bienvenidas. Hola, muchas gracias por la invitación. Okay. Hola, muchas gracias. Ok, vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta, ¿cuáles han sido los retos más grandes de navegar en las escuelas durante la pandemia? Y podemos empezar con Sonia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sonia Ramírez y como dijo Jenice, vengo aquí en representación de un grupo de Padres con Voz y también como mamá. Uno de muchos retos para mí durante esta pandemia fue cómo aprender a navegar todo relacionado con tecnología. Al principio no, fue un poquito de dos, pero realmente para mí cómo usar la tecnología fue algo difícil. Mis hijas empezaron con clases en internet, entonces cómo aprender a checar las tareas, cómo saber si se conectaban bien. Y otra de las cosas también que para mí fue balancear las clases en casa, pero a la misma vez dejarlos solos también, porque yo tenía que ir a trabajar. Entonces, para mí fue un reto difícil porque a la misma vez yo quería estar con ellas, pero pues también, como todos sabemos, tenemos que trabajar. Entonces, era para mí fue una decisión un poquito difícil porque pues todos queremos apoyar a nuestros niños, pero pues también tenemos que trabajar. Entonces, ese creo que fue mi reto más difícil, de trabajar y dejarlos solos en casa. Gracias, Sonia. ¿Y Jenny? Bueno, muy buenas tardes. Pues mi reto quizás para muchos es como que no, quizás no es nada que ver, pero para mí fue tomar la decisión de regresar a mis hijos a la escuela para que estuvieran presencialmente en vez de en clases de Zoom. Y más que nada porque a la escuela que mis hijos asisten, aunque es escuela pública, es charter y las charters no tienen esa opción como las escuelas públicas. Entonces, para mí sí fue un gran reto tomar esa decisión porque no me sentía confiada, no me sentía segura. Todavía estoy preocupada porque mis hijos fueron expuestos a COVID, tuvimos que ponernos en cuarentena y así, ¿verdad? Entonces, para mí sí ha sido un poquito estrés
ese reto. Y pues aunque igual a la misma vez pienso que el haber decidido que regresaran fue también beneficioso, porque ya para ellos ya les estaba afectando pues en la parte social, ¿verdad? Y un poco psicológica, y pues más que nada porque pues somos mamás, no somos maestras, y entonces no estamos entrenadas para eso. Gracias a las dos. Sí, yo creo que los dos ejemplos que dieron ustedes, muchos de nuestros papás han pasado por eso, ¿verdad? A tener que hacer esa decisión, que sea ir al trabajo o no ir al trabajo, y es regresar hasta el presencial o seguir virtual, porque hay tantas cosas que tenemos que mirar haciendo esas decisiones. La próxima pregunta, ¿qué recursos han necesitado más durante este año en las escuelas? Para mí, creo que lo más difícil fue buscar un recurso de ayuda, ayuda emocional. Entonces, como dijimos, tomar la decisión de ir a trabajar o estar aprendiendo a manejar la tecnología, pero creo que a mí en mi familia nos afectó un poquito lo emocional, de cómo aprender a tener un horario en casa, no es lo mismo, como dices, ir a clases a la escuela, que sabes que tienes que levantar, o tener un ritmo diferente. Es como dice, a veces el tiempo pasa que tu internet no sirve, o pasa que no te puedes conectar, entonces esos detallitos, aunque al principio parecían no insignificantes, entonces para mí eso fue un poquito de todo, el estrés que teníamos. Creo que para mí la ayuda que más necesité fue ayuda emocional, y también cómo se me dificultó el cómo saber entregar las tareas. Y se me hizo un poquito difícil porque tener un estudiante del grado 7 a una estudiante que está en el 12, a veces dice uno, no, pues los del 12 ya están más avanzados que nosotros, ya saben cómo entregar sus tareas, pero también está esa parte de como, para mí, como les digo, saber que ellos estén bien. Entonces, a mí me afectó un poco porque yo me iba a trabajar, entonces era como decir, pues ya se quedan ellos en casa, ellos tienen que aprender a conectarse a tal hora, si entregan sus tareas. Entonces, yo como que en un cierto momento, la hija mayor la tuvo que hacer de estudiante y de maestra también, porque si la pequeña necesitaba ayuda y si mamá no estaba en casa, ¿a quién le iba a pedir ayuda? Entonces, eso fue lo que yo necesité, un poquito de ayuda, esa conexión con los maestros y ayuda emocional. Y Sonia, las escuelas te pudieron apoyar con esas dos cosas, que es la parte emocional y también la parte de apoyarte en cómo entregan la información, o si necesitaban más ayuda en tareas. ¿Te estaban apoyando las escuelas? Al principio fue un poquito complicado, porque como usted sabe, a veces tener esa conexión con los consejeros, a veces es un poquito, al principio me costó. ¿Cómo yo voy a ir a poder decirle al consejero, a un maestro, realmente qué está pasando en mi casa? ¿Ve? Esa conexión al principio me costó un poco de hablar realmente de lo que nos estaba pasando. Entonces, al principio sí me costó buscar la ayuda, pero sí me la ofrecieron, sí me la dieron el apoyo, aunque no muy rápido como yo esperaba, porque sí me tocó tocar varias puertas. Entonces, afortunadamente tuve la ayuda del equipo familiar en español, que sí me ayudó. Entonces, quiero decir que sí me costó al principio, pero sí tuve la ayuda que necesité. Perfecto. Jenny, la misma pregunta. Bien, pues para mí fue la comunicación con los maestros, porque ya de por sí cuando los chicos estaban yendo presencialmente siempre cuesta bastante comunicarse con ellos. Yo entiendo por el trabajo, ¿verdad? Ellos se enfocan en que los chicos aprendan, pero también es esta parte que nosotros como papás queremos asegurarnos, ¿verdad? De que ellos van bien,
Y aunque los chicos nos aseguran que sí, siempre está como esa dudita, tú sabes. Entonces ahora con la pandemia fue un poquito más complicado porque pues digamos, el aprender estas aplicaciones, ¿no? Para poderte comunicar. Previamente estaban utilizando Reminders, entonces tuvieron que cambiar porque no le estaba ayudando a los padres. Uh-huh. ¿Qué hicieron o qué hizo tu escuela para apoyarte durante ese tiempo y con, por ejemplo, las herramientas de los apps y eso? Bien, pues creo que se dieron cuenta que muchos papás lo que hacían era que llamaban. Entonces, como estaban las secretarias, entonces era mucho trabajo para ellas. La escuela decidió utilizar esta aplicación de Talking Points. Entonces, una ventaja de esto es de que el Talking Points traduce de cualquier idioma. Digamos, ahorita pues nosotros hablamos español, los maestros inglés, entonces si yo le enviaba un mensaje en español, ella lo recibía en inglés. Igual si ella me lo mandaba en inglés, yo lo recibo en español. Entonces sí tuvieron que utilizar esta herramienta para podernos comunicar más que nada con los maestros. ¿Sienten que las escuelas de sus hijos entienden su no me sale la palabra, biculturalidad que tienen nuestros niños y cuáles son las barreras más grandes para sus hijos en sus clases? Y cualquiera de las dos puede empezar. Ok, pues la escuela de mis hijos lo entiende. Creo que una de las razones es porque la mitad de la escuela es afroamericana y la otra mitad es hispanohablante. Entonces, por esa parte sí me siento bien, ya que igual ellos contrataron más personal bilingüe y aparte que es latino, son personas que son de República Dominicana, de México, o que alguno de sus papás son nacidos allá y ella hablan los dos idiomas. Y pues la barrera para mí sería que los demás niños entiendan que el hecho de que mi hijo sea latino y que sí hable un poco español no quiere decir que lo habla perfecto. Porque a veces muchos van con esa como, ¿cómo te diré? Como esa percepción de que como habla español lo entiende súper bien, perfecto, y no es así. Lo entiende, pero le cuesta hablarlo. O lo entiende, pero no lo lee bien. O lo puede leer, pero, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es lo que a veces es algo que todavía nos falta, falta para las otras personas que entiendan. Ese punto es tan interesante porque para mí, por ejemplo, mi familia es de Puerto Rico y yo nací en Alemania, nos movamos por estado a estado, crecí yendo a Puerto Rico todos los veranos, hablando español en la casa, pero la realidad es que no me enseñaron cómo escribir en español, cómo leer en español, y la mayoría del tiempo estaba hablando en inglés, y hasta ahora tengo una hija de 4 años que también quiero que sea bilingüe, y me cuesta. Acabamos de ir a Puerto Rico y es igual que lo entendemos todo, y a veces como ahora traté de decir una palabra y me equivoqué, la dije mal, y muchas veces es por ese code switching que estamos haciendo en nuestra mente, que la gente ni entiende, que estamos pensando en inglés, pero hablando en español, o pensando en español, hablando en inglés, y se confunde uno, ¿verdad? Con tanto, y lo mismo pasa en los niños, porque los niños están aprendiendo a cómo hacer eso, cómo moverse entre los dos idiomas, y muchas veces no entienden esa parte. Sonia. Sí lo entienden, pero creo que poco a poco se está dando el cambio. O sea, algunas escuelas tienen el suficiente personal y no nada más estoy hablando de, por ejemplo, maestros latinos en específico, sino que como vemos ahorita con lo de la pandemia, lo que no hay son suficientes maestros. Entonces, si ya la escuela está corta de maestros, entonces, que haya más maestros latinos, entonces está siendo un poquito difícil. Por eso digo que por una parte sí lo entienden, pero
Estamos teniendo, por ejemplo, en la escuela donde va mi niña del 7 grado, me gusta porque sí entienden y están contratando personal en español, hay más maestros en español, cuando, por ejemplo, en la que va en el 12, también están contratando más personal en español, pero no tienen lo suficientemente maestros, o sea, no necesariamente latinos. Entonces, por eso digo que sí lo entienden, pero nos está costando, les está costando un poquito. Entonces, por eso a veces digo, o sí lo entienden o no lo entienden. La otra, ajá. No, sigue. Perdón, me agarraron los nervios. Está bien. Todavía hay esa barrera de que los estudiantes latinos no tienen la motivación y no tienen ese apoyo para tomar clases avanzadas. Entonces, esa es una de las barreras que yo he visto en mis hijas, no nada más en ellas, sino también en estudiantes latinos. Por lo mismo de que también no vemos tantos maestros en español, a veces ellos no tienen como esa admiración o como ese apoyo de un maestro latino y decir, puede ser un profesionista, no es malo hablar español. Entonces, como digo, todavía hay esas barreras y nos falta mucho por hacer. Entonces, Y yo sé que la pregunta era específicamente de sus hijos, pero quiero agregar otra pregunta y preguntarle a ustedes, como madres, ¿cómo se sienten que la escuela las entienden a ustedes como mamás navegando el sistema educativo y sus necesidades? Pues yo podría decir que una de las barreras es la tecnología. Que ellos algunos entienden que no muchos de nosotros fuimos a la escuela y que aunque hayamos sido nuestras ¿cómo se puede decir? Habilidades en la computadora no son nada que ver con lo que ahora están haciendo, ¿me entiendes? Entonces, para uno, si ya de por sí era complicado ayudarle a los chicos con las tareas, porque ahora cada vez que van avanzando los años, la matemática, digamos un ejemplo, ¿no? Tiene nuevas técnicas. Entonces, imagínate, si ya de por sí cuesta ayudarles a hacer la tarea, ahora tener que hacerlo a través de una computadora y, como decía Sonia, todavía tener que buscar la manera de cómo entregársela virtualmente. Entonces, para mí eso es como que bastante. Sonia. ¿Estás bien? Sonia. Perdón. ¿Y para ti? ¿Me puedes repetir la pregunta? Perdón. Sí, para ti, navegando el sistema educacional, ¿qué ha sido una de las barreras para ti personalmente como mamá, no necesariamente solo para tus niños? El idioma. Esa creo que ha sido mi principal barrera, el idioma, porque como digo, no todos los maestros hablan español o no todos los maestros son latinos. Entonces, te mandan toda la información en inglés y como dije hace ratito y como dijo Jenny, o sea, si apenas estamos aprendiendo a usar un correo electrónico y nosotros no estamos acostumbrados a estarlo checando todos los días, entonces eso a mí se me hace a veces un poquito difícil. Sí, y para estas preguntas para las dos, y veo que hay preguntas también que están poniendo en los comentarios y vamos a preguntarlas ya mismito, porque son muy buenas preguntas. ¿Qué metas quisieran ver cumplir a sus hijos? Pues es como para mí y creo que para muchos papás, lo que siempre queremos para nuestros hijos es que sean unos profesionistas y que hablen español también. Entonces, para mí es que ellos vayan a la universidad, tengan una carrera profesional y
quieran ser lo que quieran hacer. Entonces, pero para mí la educación es importante. Entonces, eso es lo que yo quiero que ellas hagan, que vayan a la universidad o lo que quieran estudiar, pero que estudien. Eso es para mí. Que quitemos que levantemos más esas estadísticas donde digan, tenemos más latinos profesionistas, tenemos más doctores, que salgamos de esas sombras de que nuestra comunidad hispana realmente, nuestros niños vayan a la universidad. Jenny. Comparto la misma opinión de Sonia y al igual también me gustaría que ellos se sientan cómodos y orgullosos de ser latinos y de hablar los dos idiomas, ya que para muchos chicos eso es como que a veces, no digo que vergonzoso, pero sí a veces son un poco tímidos en esa parte de aceptar que son latinos y de que hablan los dos idiomas. Entonces para mí sería algo de lo que sí me gustaría que ellos cumplieran y pues igual, repito, coincido con Sonia, que lleguen a ir a la universidad y que pues logren ya sea hacer una carrera o tengan una profesión, no sé, o sea, que ellos puedan valerse por sí mismos y que pongan el nombre de los latinos muy alto. Y a ese mismo punto, ¿qué son algunas de las cosas que pueden hacer las escuelas, las maestras, asistentes, equipos de las escuelas o empleados de la escuela para promover el bilingüismo y que los niños no sientan esa vergüenza? Porque siendo también producto de las escuelas públicas de Carolina del Norte, a mí me sucedió que yo no hablaba español en la escuela, yo solamente hablaba español en casa, yo no quería hablarlo de frente de todos. ¿Qué es algo que pueden hacer las escuelas para que los niños se sientan más orgullosos de quiénes son y de dónde son? Creo que, por ejemplo, hay unas escuelas que tienen, que están ahorita, por ejemplo, haciendo clubs o darles como a los estudiantes esa libertad de participar o de que si ven que un estudiante no está participando, de que ellos se acerquen a los estudiantes, porque a veces es diferente, como dice, todos somos una comunidad, pero también ellos quieren saber como papás qué necesitamos, pero al mismo tiempo creo que los que realmente necesitan ser más escuchados son los estudiantes, porque ellos son los que están en las escuelas, ellos saben lo que realmente pasa ahí. A veces ellos pueden venir a casa y decir, no, pues me pasó esto, pero ¿cómo vas a estar segura si realmente te está diciendo lo que ellos están sintiendo? Entonces, creo que no nada más esa parte de, voy a poner este grupo, a ver qué estudiante viene, sino tratar de escucharlos y pienso que al escucharlos van a saber realmente porque como dijo Jenny también, a veces tienen como esa mala información o no sé de que porque ya hablan los niños español o escuchan que hablan español, ya todos son de México y a veces eso como que los intimida un poquito al que ellos no quieran hablar español. Entonces, pienso que no nada más de que pongan esos programas, sino que escuchen a los estudiantes, los jalen, no esperan a que el estudiante vaya y les diga, sino que ellos traten de buscarlos, que los busquen. Pues para mí, en mi opinión, sería que ofrezcan clases de español, porque son pocas las escuelas que tienen eso y casi algunas son como las magnets, ¿no? Que ofrecen ese segundo idioma. Entonces, es muy complicado para entrar a una escuela magnet, tienes que entrar a una lotería y todo eso. Entonces, o igual tener que pagar por clases de español, que no creo que no sería bien. Entonces, creo que sí que sería ofrecer más esto en las escuelas públicas. Las dos de ustedes son líderes, guerreras y parte de Padres con Voz. ¿Por qué se unieron a Padres con Voz y qué herramientas eran que ustedes querían o compartir con otros padres o que querían aprender para poder abogar para sus niños y la equidad dentro de las escuelas públicas?
Sonia, Jenny, cualquiera de las dos. Para mí el involucrarme con padres con voz me ayudó y me sigue ayudando a prepararme cómo saber realmente mis derechos, como que como padre tengo derecho a pedir ayuda si necesito, no solamente para mí, sino realmente para mis hijos. Pero más que nada, perder ese miedo de que, por ejemplo, al principio yo tenía miedo de decir, pero yo cómo voy a decir que que me manden este correo electrónico en español, o sea, ¿por qué me lo tienen que mandar en español? O yo, ¿por qué voy a ir a decir, es que mi hija va mal en sus clases, necesito que le ayuden a explicarle más o que me expliquen a mí para yo poderle ayudarle en casa? Entonces, el estar en este grupo me ha dado, aparte del conocimiento de saber cuáles son mis derechos como padre, de perder ese miedo de que yo puedo ir a abogar por ellos y a la misma vez de pasar la voz con otras personas, de que se nos quite ese miedo de saber que como padres podemos pedir, pero también como padres tenemos esa responsabilidad de estar ahí con ellos y abogar por ellos. Y entonces eso es lo que me ha ayudado a mí, Padres con Voz. Pues para mí el ser parte de Padres con Voz comenzó como una curiosidad de conocer qué es lo que estaba pasando con otros padres también. Porque cada situación, aunque estamos en el mismo tormenta, cada quien está en diferente barco. Entonces yo quería saber que si lo que yo estaba pasando le estaba sucediendo a alguien más. Y de la misma manera, ya sea ayudarme o ayudar a alguien más. Eso es lo que yo siempre he tratado de hacer cuando hay estas oportunidades. Y pues la verdad que me he ido con mucho conocimiento, me he ido aprendiendo de los demás y de pues siempre utilizar todas estas herramientas que nos han dado para utilizarlas y pues ayudar a mis hijos más que nada, porque estamos en un país que sigue siendo una segunda casa y aunque pasan los años todavía uno se siente un poquito como que todavía no encaja uno. Entonces ahorita con lo de la pandemia sí fue todavía un poquito más complicado, porque cuando en sí para la gente fue difícil, para uno que es latino a veces es un poquito más, es un trabajo extra más por el hecho de que, como decíamos, el idioma, la educación en la computadora, que no la tenemos muchos. Entonces, sí, eso es. Y les pregunto porque vi que había una pregunta alrededor de maneras que escuelas pueden apoyar, ¿verdad? Y pienso en esas herramientas de enseñar cómo podemos navegar el sistema, qué consejos nos pueden dar. So voy a mirar estas listas de preguntas porque hay varias y las voy a hacer una a una. So la gente que nos están viendo, si quieren agregar más preguntas, ahora vamos a ir a la transición de preguntas. So la primera sí es, ¿qué pueden hacer las escuelas para reconocer y afirmar la riqueza de nuestras familias latinas en las escuelas? Pues yo creo que puede ser a través de estos eventos de herencia hispana. Creo que es una manera, ¿verdad?, de utilizarlo. Al igual que, pues sí, no sé, digamos, de una vez al año, de vez en cuando, invitar a personas latinas que sean, yo que sé, reconocidas en la comunidad, para que sean como mentores para los chicos, ¿no? Yo creo que esas son las más motivaciones que les pueden dar a los niños, y pues también uno ver y reconocer que están reconociendo que hay personas latinas que son exitosas y que pueden motivar a los chicos. Una oportunidad también sería como juntarse, por decir, una noche latina de diferente, porque como dicen, no nada más somos de un solo país, somos de diferentes, de Puerto Rico, Venezuela. Entonces creo que una noche de padres, lo que
Yo fui hace mucho tiempo a una de las escuelas, lo que nos ayudó un poquito a juntarnos como papá, nos ayudó eso, de noches con padres, de alguien llevaba un platillo, platicabas cosas y poco a poquito creo que escuchando de diferentes familias tú vas agarrando como esa confianza y esa conexión de que podemos ser una comunidad y apoyarnos entre todos. Entonces, dar como ese espacio de que somos bienvenidos en las escuelas, de que podemos, de que ellas están ahí para ayudarnos. Perfecto. Aquí veo otra pregunta que dice, ¿qué creen que es lo que el sistema educativo de Carolina del Norte no está haciendo para poder apoyar y amplificar el potencial de nuestros niños y niñas? Jenny, ¿quieres? Creo que lo que falta son más recursos. Siempre yo he dicho que son los recursos. Siempre estamos limitados, vuelvo a repetir, a las clases. No todo está disponible para todos los chicos. Siempre, como digamos, no sabemos cómo funciona la escuela. Entonces, al no saber cómo funciona la escuela, no sabemos qué clase los niños deberían escoger. Me pongo a pensar en los hijos de Sonia, que creo que dijo que están en la high school. Entonces, creo que ahí siempre ha sido una barrera, que toda esta información es en inglés. Entonces, desde ahí comienza el problema, que no es suficiente. Necesitamos un poquito más, que se abran más talleres, porque aunque ellos le pasen la voz a los chicos, a veces los chicos no nos dicen todo a nosotros. Y más, como decía Sonia, no es de que los chicos van a ir a buscarlo, hay veces es que los tienen que buscar para motivarlos. Sonia, ¿quisieras agregar algo? Es como les falta, si estamos hablando del sistema a nivel, yo podría hablar nada más a nivel local. Es como dicen, no hay demasiados recursos. Si vemos ahorita no tenemos suficientes maestros, no tenemos el problema de los autobuses, no tenemos suficiente personal. Entonces, si solamente con el no tener suficientes choferes, realmente qué está pasando en los salones. Entonces, falta mucho. Entonces, al final nuestros niños son los que no tienen el suficiente apoyo. Entonces, hay veces que, por ejemplo, ahorita cuando todo era en línea, los exámenes, si los hacían en línea y no los terminaban, entonces, ¿cómo le hacen, por ejemplo, con un estudiante que no está a un nivel de lectura que tiene que tener y va a tomar un examen en una computadora? Entonces, ¿dónde está ese recurso o esa ayuda para ellos? Entonces, creo que no, el sistema educativo no está dando lo suficiente para todas las escuelas. Gracias, Sonia. Aquí hay otra pregunta que dice, hola Sonia y Jerry, muchas gracias por compartir su experiencia como padres en este tiempo difícil de COVID. Recientemente empecé un trabajo de asistente bilingüe en una escuela primaria y mi meta es involucrar más a los padres hispanohablantes en la comunidad escolar. Jenny, ¿cómo de difícil es utilizar la aplicación Talking Points o cuáles son sus otros métodos preferidos para recibir comunicaciones y ayudas de las escuelas? Hola Sonia, agradezco tu mensaje. Pues aunque la aplicación al principio era un poco fácil, hubo momentos en los que tenía problemas técnicos, más que nada. Son los problemas técnicos los que siempre se batalla también. Esa es otra parte que a veces no se discute mucho en la cuestión de la red o que la aplicación se cayó. Y me sucedió una ocasión que no me enteré que la escuela se había cancelado. Entonces, sí fue ahí un poco difícil. Entonces, ahí es donde te diría que el método sería tener a alguien que esté en la oficina que hable español. Y te lo digo porque con una tía mía yo tuve que hacerla de intérprete. Entonces, es un poquito complicado porque es como decirle,
tener que ir por navegar esta parte, ¿no? De yo soy la intérprete, pero también es mi tía, y entonces es un poco complicado. Entonces siempre sería bueno y ayudaría bastante tener a alguien que conteste el teléfono en español. Gracias. Sonia, ¿quieres agregar algo de otros métodos preferidos para comunicarse en las escuelas? Nosotros ahorita estamos usando el grupo de WhatsApp. Y sí nos está funcionando un poquito, nos está funcionando porque hay veces que tenemos una pregunta en el momento o ahí cada papá, el que no sepa, ahora sí que el que sepa, contesta. Y pero como asistente bilingüe, ¿cómo se dice? Yo le diría a Celeste que al principio tenga un poquito de paciencia porque como saben nosotros como papás a muchos tenemos miedo a veces de hablar, de realmente decir lo que necesitamos. Entonces yo le aconsejaría que al principio un poquito de paciencia, pero a veces es difícil como asistentes conectarse con las familias. Yo he visto por ese miedo de decir hasta dónde yo puedo compartir con los papás o hasta dónde la escuela me da ese permiso. Yo creo que todavía existe como eso de que aunque tenemos ayuda de los asistentes bilingües, a veces siento que todavía hay eso de yo te puedo ayudar, pero la escuela son mis jefes. Entonces, siento que todavía hay esa barrera también entre asistentes y las familias de que te podemos ayudar, pero todavía creo que no hay esa confianza al 100% de cómo ayudar. Y me alegro que mencionaste la parte de confianza, porque creo que esa es una palabra extremadamente importante en cuando estamos creando comunidad dentro de las escuelas, dentro de nuestros programas. Tienes que crear la confianza con la comunidad en cual estás trabajando, ¿verdad? Y la única manera de poder hacer eso es preguntar. Una de las cosas que yo he aprendido en trabajando como directora de Isla ha sido la importancia de escuchar. Muchas veces nosotros queremos tener todas las respuestas y queremos hacer, pero las contestaciones están con la misma comunidad en cual estás trabajando. Y es una de las razones por qué estamos en esta conversación, es tener a nuestras madres que están hablando de la necesidad de equidad dentro de las escuelas, específicamente para empoderar a nuestros niños latinos, hispanohablantes, latinex, latiné, indígenas, inmigrantes en nuestra comunidad. Aquí hay otra pregunta. ¿De qué consejos le darán ellas a los padres para poder ayudar a sus hijos con la escuela? Si estamos hablando con otros padres, ¿qué es ese consejo que les dará a los padres? Para mí sería involucrarse lo más que puedan, asistir a estos tipos de charlas, formar parte del consejo de la escuela, al igual también aprovechar esas oportunidades que ofrecen los talleres de comunidades o de algunas organizaciones que hacen. Entonces, entre más ellos informen, entre más ellos involucren, ellos van a ver que los maestros y la escuela se va a dar cuenta de que es decir, este padre está informado, él sabe sus derechos, él entiende lo que está pasando. Entonces no hay que, o sea, no es como que lo puedo, digamos, lo puedo hacer menso, no digamos, perdón la palabra, pero engañarlo, no te pueden engañar, tú sabes. Entonces como tú conoces, entonces ya nadie te va a decir a ti que no se puede o que no tienes derecho a eso o que por lo que estás peleando no es algo que tú te mereces. Yeah. Me alegro tanto que dices eso, porque ustedes saben cuánto yo digo, no, tú puedes escribir cartas en español, tú puedes escribir en cualquier idioma, tú puedes mandar mensajes, tú le puedes decir, no, ese es mi derecho, porque es la realidad. Tenemos derechos en este sistema de que cada niño reciba la mejor educación posible en nuestras escuelas. Hay una pregunta aquí de Zoom que dice, si ustedes notaron algún cambio en el rendimiento de sus estudiantes cuando las clases estaban virtual. Para mí, cambio de rendimiento no.
al contrario, bajaron sus calificaciones. Entonces, las clases virtuales no, para mí, para mis hijas no fue la mejor solución porque no les ayudó. Entonces, si cuando iban a clases normales todavía había un poquito de esa transición. Por ejemplo, a mí con la que está en el 7, cuando empezamos con la pandemia, ella iba saliendo de primaria y entrando a escuela secundaria, entonces no tuvo ese tiempo de esa transición de salgo de quinto y entro a sexto cuando les empiezan a enseñar paso por paso. O sea, eso se le dificultó. Entonces, no fue un cambio total, no. Para mí no. Para mis hijas no. Sí. Jenny. Pues sí, el cambio sería en las calificaciones. Mis hijos lo que les ayudó fue que la escuela ya de por sí les estaba dando algunas clases, no virtuales, pero sí en la computadora, pero aún así yo los veía que a veces se frustraban porque no había a quién preguntarle. Digamos, ya una vez se terminaba la clase, ya no había oportunidad de hacer preguntas. Entonces creo que sí, eso sí les afectó bastante, pero pues puedo decir que pues no mucho, porque pues lograron pasar al siguiente año, pero con esa dudita, ¿verdad? Como decía Sonia previamente, cómo estar seguros que de verdad sí están en ese rendimiento que deberían de estar. Uh-huh. Y pensando en la conversación, ¿verdad? Que es alrededor de la equidad y el regreso a las escuelas presenciales, y tener estar virtual y bajando las calificaciones, ¿han sentido que hay un apoyo de como darle más, como más enseñanza, como faltaron tanto el año pasado, ¿verdad? Y a lo mejor no están entendiendo todo. Ven que en las escuelas le están dando como ese, no encuentro la palabra ni en inglés ni en español, como ese apoyo para que sigan adelante y aprendan algunas de las cosas que a lo mejor se perdieron el año pasado? Pues yo puedo decir que la escuela de mis hijos, a diferencia de otras escuelas, que ese es el problema, que siempre hay desventajas, ¿no? Que por una escuela siempre ofrece una cosa y otra no. Uh-huh. Entonces, a ellos les dieron la oportunidad de ir a clases de verano, pero era solamente a los niños que de verdad estaban en riesgo. Uh-huh. Pero les repito, yo siempre me he involucrado, yo siempre estoy pendiente. Entonces yo fui de las mamás que en cuanto vi esa noticia que decía vamos a dar clases de verano, pero son limitadas y son solamente más para los niños que más lo necesitan, yo fui de las mamás que dije, si hay un espacio, apúntenmelos. Pero Jenny, tus hijos no están tan mal, no importa, tú apúntamelo porque yo quiero asegurarme. Entonces, como les repito, yo soy una mamá que siempre estoy constante y constante. Me llamaron y yo así como que, no importa, yo los mando, porque para mí era asegurarme que mis hijos están en ese nivel que deben de estar. Uh-huh. Porque ya mi hijo estaba entrando al 3er grado, entonces como muchos padres creo que saben, el 3er grado ya es cuando les empiezan a hacer esos exámenes de EOGs. Entonces, mi hijo de por sí estaba nervioso, porque él decía, es que mami, yo no me siento seguro, es que yo siento que todavía no aprendí todo lo que tenía que aprender. Y entonces le digo, no te preocupes, vamos a hacer lo posible, y creo que eso me ayudó, el estar involucrada y el yo hablar y decir que mis hijos lo necesitaban. Sonia. Como dijo Jenny, o sea, sí se dio la oportunidad porque también aquí las escuelas dieron las clases de verano solamente para los niños que realmente lo necesitaban. Pero ¿qué pasa? Como dice, los papás que no saben o que o sea, esos niños se quedan fuera. Entonces, ¿qué pasa con esos niños que no toman esas clases? Uh-huh. Entonces, podríamos decir que sí y no.
Y, por ejemplo, ahorita para estudiantes que van por decir, en el 12 y que son clases avanzadas, a ellos se les complica porque se les reducieron, si antes tomaban una clase de 90 minutos, entonces ahorita se las reducieron a 40 minutos. Entonces, si, ¿cómo enseñar tanto contenido en tan poquito tiempo? Entonces, por eso digo, o sea, no se está apoyando al estudiante porque en lugar de, se les está quitando y les están dejando más trabajo, más tarea, entonces, no, siento que no. Y creo que esa es la parte que a veces no pensamos como educadores o maestros de escuelas, que ya hay esas barreras, uno del lenguaje, otro de, a lo mejor no tienen, los papás tienen que trabajar, no pueden ayudar con tareas, no entienden las tareas que están viniendo a la casa y le están dando más trabajo para poder llegar a ese nivel por faltar el año pasado, moverse de escuela, cualquier sería la situación. Y muchas veces creo que las escuelas se olvidan que tiene que haber ese entendimiento de la diversidad de nuestras familias, de las situaciones de nuestras familias, que no es solamente cuando el niño llega a la escuela que se tiene que preocupar, es todo el niño, la casa, la mamá, comida, todo afecta e impacta a la calidad de educación y aprendizaje de los niños en nuestro sistema educacional. Pues muchas gracias, Sonia y Jenny. No sé si tienen unos últimos comentarios para cerrar esta sesión o si hay más comentarios del público. ¿Quieren agregar algo más? ¿Decir unos comentarios finales? Yo de mi parte que como mamá yo les pido a otros papás que hablemos, que levantemos nuestra voz para seguir apoyando a nuestros hijos, que realmente debemos involucrarnos y, como dijo Jenny, ir a estas clases o acercarnos a otras organizaciones. Esta Isla, está Latinex, o sea, la ayuda hay también. Entonces, como padres tenemos esa responsabilidad también de, no importa qué situación estemos pasando, entonces tenemos que tener esa conversación en casa de que la educación es importante y también tenemos que buscar la ayuda, así como tenemos que salir, entonces perdamos ese miedo y de verdad que haya más participación de papás, porque a veces desafortunadamente en unas escuelas hay recursos, pero los papás no se involucran, entonces en otras escuelas no hay y, o sea, viceversa. Entonces, creo que es un trabajo de todos que tenemos que participar y seguir adelante para que tengamos más latinos profesionistas. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Jenny. Pues yo solo quiero agradecer este espacio, ¿verdad?, que nos dieron para compartir pues nuestras experiencias como padres y pues ser esos padres con voz, ¿verdad? Porque como decía Sonia, no muchos nos atrevemos a hablar y decir las cosas, siempre estamos intimidados, siempre estamos con ese miedo, y pues sí, agradecer esta oportunidad y pues sí, que los padres se motiven a que busquen estas charlas, talleres, todo esto para que les ayude a ellos en conocimiento y pues para apoyar a sus hijos. Que digamos, los mejores maestros para nuestros hijos somos nosotros, entonces si ellos ven que nosotros nos motivamos en su educación, ellos van a también motivarse en la educación. Gracias a las dos. Yo sé que se supone que yo diga unas reflexiones, pero en realidad creo que esas dos reflexiones son las mejores que hay. Una de las cosas que sí les quiero decir es que como maestros, educadores, profesores, lo que sea, si están trabajando con la comunidad, y por alguna razón su escuela no tiene las herramientas, ustedes pueden también luchar para que tengan esos recursos y esas herramientas adecuadas para nuestros estudiantes. Y muchas gracias a todos ustedes por las preguntas y por la conversación de hoy. Espero que hoy solo sea el principio de cómo podemos empezar a tener estas conversaciones de equidad y específicamente el impacto que podemos tener para mejorar
el sistema educativo para nuestros niños latinos. Ahora comenzaremos a concluir los últimos días de conversaciones increíbles. Por favor, den la bienvenida a Ricky y a Elaine una vez más para terminar esta noche. Muchísimas gracias, Janice. Y a los padres también que se unieron con nosotros para tener esta conversación. Ya casi llama a Univision para decirle que tenemos una idea para un show nuevo, que consejos con Jenny y Sonia aquí, porque fue increíble sus palabras para nuestra comunidad y creo que muchas personas, padres, estudiantes y también maestros que están aquí en este programa están tomando notas de lo que dijeron, porque no son todos los días que ustedes están en medio de esta conversación, pero así debe de ser. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que hacen y continúan a hacer para nuestra comunidad. Entonces, muchísimas gracias. Y Janice, antes de concluir esta conversación, quería que no te iba a dejar escapar. Quiero que les digas más a las personas que están aquí hoy de Isla y qué tipo de trabajo están haciendo y, bueno, qué es la visión de su organización. Gracias, Ricky. Yo no tenía esto escrito, déjame ver si puedo hablar así de rápido, no mentiras. Pues nuestra organización se enfoca en construir comunidad y liderazgo a través de programas culturales y inmersión en español. Nosotros tenemos varios programas. Empezamos como una organización solamente para un programa de español para niños latinohablantes, hispanohablantes, perdona, los sábados. Y hemos crecido a tener programas que no solamente se enfocan en los niños, pero también en nuestros padres. Y Padres con Voz es uno de ellos. Este programa se va a seguir adelante en involucrar más mamás, más padres que quieran abogar para la educación de sus niños y que una de las cosas que yo siempre pienso es que nosotros ya como padres tenemos las herramientas. Las mamás aquí lo están haciendo, lo están diciendo, ¿verdad? Y la realidad es que tenemos que crear estos espacios para que nuestros niños, nuestros padres sepan que es un sitio donde sí podemos abogar, podemos luchar y podemos decir, no, yo tengo estos derechos de mi lengua, de mi cultura, de todo, ¿verdad? Porque estamos en un país donde en realidad tenemos este derecho. Y me alegro tanto que puedo estar aquí el día de hoy con Sonia y Jenny. Y Isla, queremos ser un espacio donde creamos esta justicia a través del poder, conocimiento de las lenguas, de la cultura latinoamericana. Esa es la visión. Y eso puede ser, hoy es esto, pero mañana, dependiendo a nuestros papás, nuestros niños, puede evolucionar a otra cosa. Ninguno de nuestros programas ha sido diseñado con, yo tengo esta idea. No, siempre viene de nuestros padres y de nuestros estudiantes. Vamos a ver dónde estamos en 3 años, 5 años. Pero lo que sí puedo decir es, queremos crear comunidad de liderazgo a través del español y nuestra cultura. Muchísimas gracias, Jenny. Sí, lo que me da esperanza en este momento difícil es para nuestra comunidad es que tenemos el liderazgo de personas como Jenny y también el liderazgo de personas como Jenny y Sonia. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que hacen y por tener esta conversación con nosotros hoy en día. Gracias a ustedes. Sí. Entonces, para concluir hoy, vamos a, denos 30 segundos, vamos a tener nuestra transición de esta conversación para los últimos comentarios, pero ya regresamos en un segundito. Muchas gracias.